Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Jiménez Marín y hoy vengo a explicarles tres ejercicios referente a las matrices. El primero de ellos es relacionado con el tema operaciones entre matrices. Las operaciones que existen entre matrices son las operaciones aritméticas básicas, esto que quiere decir la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cabe resaltar que estas no cuentan con las mismas propiedades que los números reales, ya que por ejemplo en la multiplicación entre matrices no existe la propiedad conmutativa, que quiere decir que A por B es diferente a B por A. Entonces, el ejercicio nos pide dos operaciones. El primero es una resta. Para que se pueda efectuar una suma o una resta, las matrices tienen que ser de igual tamaño, es decir, tienen que tener el mismo número de filas y de columnas. Por lo tanto, estas dos sí cumplen esa propiedad, ya que son 3 por 3. Eh, en el primer término nos pide que 2 está multiplicando a la matriz A. ¿Esto qué quiere decir? Que el 2 es una escalar que se distribuye en toda la matriz. Por lo tanto, tenemos 2A igual a 2 por 3, 2 por 5, 2 por 9. Es decir, ese 2 se distribuye en toda la matriz y se multiplica por los términos que se encuentran allí. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez multiplicado nos da la matriz resultante de 2A. Luego, el otro término nos dice que es 5 tercios B. Entonces, ese 5 tercios se distribuye en toda la matriz y se multiplica. Y al final nos da esa matriz resultante. Luego, como es una resta, se cogen los valores de la primera matriz con los valores de la segunda matriz, respetando las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? 6 menos 20 tercios, posición 1, 1 de la matriz 2A, menos posición 1, 1 de la matriz 5 tercios B. Así se hace sucesivamente con todas las posiciones para que al final nos dé el resultado. Luego, en la multiplicación, para que se pueda ejercer, no precisamente tiene que haber el mismo tamaño en la multiplicación, ya que lo que más importa es que para que se pueda efectuar, las columnas de la matriz A tienen que coincidir con las filas de la columna B. Es decir, acá puede haber un 2 3 y acá un 3 1, por ejemplo. Por lo tanto, ahí vemos que si son semejantes y se puede realizar la operación. Para esto cogemos la posición A1 1, que quiere decir fila 1 por columna 1. ¿Esto qué quiere decir? 3 por 4, 12 más 5 por 7 cuartos, 35 cuartos, más 9 por 23, 207. Se suman esos tres resultados y nos da el resultado de esa posición. Luego esto se hace con todas las posiciones. Por ejemplo, A1, 2 quiere decir fila 1, columna 2, 3 por 15 tercios es 15, más 5 por 2, 10, más 9 por 14 sextos, 21. Se suman los tres resultados y nos da el resultado de esa posición. Así se hacen con todos y al final se ubican y nos da la matriz resultante de A por B. Bueno, el siguiente ejercicio es la matriz inversa. Para sacar una matriz inversa, primero se debe cumplir que la matriz sea cuadrada, es decir, lo que les expliqué anteriormente, la misma fila, el mismo número de filas con el mismo número de columnas. Existen tres métodos para sacar la matriz inversa: el método de Gauss-Jordan, el método de sistemas de elecciones lineales múltiples y el método de adjunciones. Hoy vamos a utilizar el método de adjunciones, que quiere decir 1 sobre determinante de A por la adjunta de A transpuesta. Así que empecemos. Como es una matriz 4 por 4, el método que se debe utilizar o que comúnmente se utiliza para sacar el determinante de esta matriz es el de los cofactores, que quiere decir que cogemos o una fila o una columna de esa matriz, que generalmente se escoge la que tenga un 0 para minimizar un poco la operación. Luego se hallan los cofactores de cada posición, esos cofactores se suman y así nos da el resultado del determinante. Por lo tanto, en este caso vamos a coger esta columna.
Como podemos ver, hay un 0 en la primera posición. Entonces, para empezar a sacar las cofactores, cogemos cofactor 2, 4, es decir, fila 2, columna 4, el 2. Para sacar un cofactor, lo primero que se debe poner es poner el número que está en esa posición, en este caso el 2. Luego, por menos 1 elevado a la suma de estos dos números, es decir, 2, 4, 2 más 4 es 6. Cuando el menos 1 está elevado a un número par, el menos 1 se convierte en positivo. Cuando está elevado a un número impar, el menos 1 es negativo. Luego esto se multiplica por la matriz que resulta al quitar esa columna y esa fila. Es decir, se quita esta columna y esta fila. Perdón, al revés. Esta fila y esta columna. Entonces queda 13, 5 y 7, 9, 8 tercios y 3, y 2, 3 y 1, como se ve ahí. Para solucionarlo, primero hay que sacarle el determinante a esa matriz. Como es una 3 por 3, se puede aplicar el método de Sarrus, que es agregando la primera fila y la segunda fila, o a la derecha la primera columna y la segunda columna. Para efectuar esto, primero se multiplican las diagonales. Entonces 13 por 8 tercios por 1 es igual a 104 sobre 3, más 9 por 3 por 7 es igual a 189. Luego 2 por 5 por 3 es igual a 30. Se encierra entre paréntesis, se suman, y luego a eso se le resta el segundo paréntesis que contiene las diagonales opuestas, es decir, 2 por 8 tercios por 7, 112 tercios, 13 por 3 por 3, 117, y 9 por 5 por 1, 45. Se suman. Luego, los resultados que nos dio en la suma de los dos conjuntos de diagonales se restan. Acá nos dio un resultado de 761 sobre 3 menos 598 sobre 3. Esto al restarlo nos da 163 sobre 3. Luego, como están estos dos valores, 2 por 1, 2. Luego, el 2 por 163 sobre 3 nos da un igual a 326 sobre 3. Por lo tanto, ya tenemos el primer cofactor. Luego, esto se repite con las otras dos cofactores. Por ejemplo, en el siguiente que vamos a coger es el 3, 4. 3 más 4, 7. Por lo tanto, el menos 1 va a quedar negativo. Y anteriormente a eso se pone el número que está en esa posición. Fila 3, columna 3. Fila 3, columna 4, perdón. Esto quiere decir que es el 5. Luego, se pone la matriz que resulta de quitar las columnas y las filas. Se desarrolla por el método de Sarrus. Y luego tenemos que la resta es igual a 144 menos 1157. De 144 menos 1157 sobre 3. Y esto, la resta nos da 725 sobre 3. Y anteriormente a eso, luego se multiplica 5 por menos 1, menos 5 por menos 725 sobre 3, nos da un resultado de 3625 sobre 3. Luego se hace la misma operación en en el último cofactor, y así nos dan estos tres resultados. Estos tres resultados se suman y al final nos da el determinante de esa matriz. Cuando el determinante de esa matriz da 0, significa que es singular y no se puede sacar la matriz inversa. Entonces, una vez que tenemos esto, nos dice que tenemos que sacar la adjunta de A. La adjunta de A quiere decir que tenemos que coger cada oposición de esa matriz, que es parecido a los cofactores, pero no es lo mismo, ya que antes de, no se pone, antes de toda la operación, no se pone el número que se encuentra en esa posición. Es decir,
La posición 1, 1, 1, 1, que es 13, en este caso no se pone. Y luego se pone todo como veníamos trabajando anteriormente. Menos 1 elevado al cuadrado, que es 1 más 1, por la matriz que resulta de quitar esa fila y esa columna. Sacamos la determinante y lo multiplicamos. Y así con todas las posiciones de la matriz, para posteriormente sacar la matriz adjunta, que es cada una de estas posiciones. Luego, el resultado nos dice que es la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante, que es 4400 tercios, por la adjunta traspuesta. ¿Qué quiere decir? La adjunta traspuesta es decir que las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas. Quiere decir, esta columna pasa a ser fila y la fila pasa a ser columna, como se ve aquí. Luego de hacer esto, se multiplican, como ya les había explicado anteriormente, que se distribuye en toda la matriz y nos da al final la matriz inversa. Por último, tenemos la matriz del Leontief o la matriz insumo-producto. Esta matriz se genera en un sector interindustrial, que quiere decir que es un sector en donde se encuentran empresas que producen y comercian entre ellas como un sistema cerrado, es decir, que no existen ni las exportaciones ni las importaciones. Por lo tanto, tenemos esta tabla de aquí que nos muestra que el sector B, podemos decir que este es el sector agrícola, este es el sector industria y este es el sector servicios. Pero en este caso los vamos a tildar como las letras que tienen ahí. Entonces, lo que nos quiere decir esta tabla es que B le compra 100 unidades, ya sean millones, 100.000 o algo así, que el sector B le compra a otras empresas del sector B un valor de 100 unidades. Luego, que ese mismo sector B le vende o le compra al sector P 50 unidades, el B a la T 450 unidades y así sucesivamente con cada uno de los sectores. Luego, acá en este apartado, en esta columna, nos dice demanda o uso final. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que ese sector le vende si le vende a el consumidor final, es decir, a las personas, a las familias de ese sector comercial. En este caso, el sector B vendió 400 unidades. Luego, la producción bruta es toda la producción que se realizó en total. ¿Qué quiere decir? Es la suma de cada uno de estos factores expresado en esta casilla, que en este caso es 880. Luego en el sector P es 825 y luego en el sector T es 1308. La matriz insumo-producto nos sirve principalmente para hallar la producción bruta que debería tener esa empresa o ese sector cuando la demanda final incrementa o disminuye. En este caso, en el ejercicio nos pide, se realiza un incremento en la demanda final de B en 100 unidades en el sector P de 50 unidades y en el sector T de 10 unidades. Entonces, comencemos. La matriz insumo-producto es expresada de esta manera. X es la producción bruta y menos A es la matriz que surge, que ya les voy a explicar, que esa matriz se le saca la inversa por Y, que es la demanda o uso final, pero es la demanda o uso final con los cambios que nos piden. En este caso, como es un incremento, es una suma. Entonces, para sacar la matriz A, se cogen los valores de la primera columna sobre la producción bruta de ese sector, como acá vemos. El sector B es toda esta columna. Entonces, a cada uno de esos valores se divide en
la producción bruta de ese sector, que es 808. ¿Cómo se puede notar aquí? Se tiene 100 sobre 100, 888, 50 sobre 888 y 450 sobre 888. Esto se hace con los otros dos sectores. Por lo tanto, tenemos el sector P sobre la producción bruta del sector P, que es 825, como se puede notar aquí. Luego, con la última columna se hace el mismo procedimiento. Luego, nos pide I menos A. La matriz I es la matriz identidad, que es siempre una constante, es decir, es esta matriz que dice 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Siempre es esa matriz. Menos la matriz A, que ya les expliqué cómo sacarla. Lo único diferente aquí es que yo efectué las divisiones y las simplifiqué lo más que se pudiera. Luego, al restarlos, que es como les expliqué anteriormente, de posición con posición, nos da este resultado, que es la matriz I menos A. Luego, con esa matriz, iniciamos el procedimiento de la matriz inversa. Primero hay que sacarle el determinante para saber si tiene solución o no. Por lo tanto, se puede utilizar, como es una matriz 3×3, el método de Sarrus, que es agregando las filas o las columnas. Al realizar esa operación, nos da este resultado. Es decir, no es 0 y por lo tanto tiene solución. Luego, se saca la adjunta de esa ecuación. Es decir, en cada posición, como les expliqué anteriormente, sin poner el número que se encuentra en esa posición y haciendo el procedimiento de quitar la columna y la fila, lo hacemos con cada posición y nos da esta adjunta. Luego, para hallar la matriz inversa, el procedimiento que les explicaba anteriormente, que es 1 sobre el determinante por la adjunta traspuesta. Es decir, las columnas pasan a ser filas y las filas pasan a ser columnas. Luego, una vez hecho esto, se saca la inversa. Y el ejercicio nos dice que es la inversa por el cambio que se realiza en la demanda final. En la demanda final nos dice que se realizó un incremento en B de 100 unidades. Por lo tanto, a la demanda final que nos dice en ese sector, que es 400, le sumamos 100. Luego, en el sector P nos dice que hay un incremento de 50 unidades y en el sector T de 10 unidades. Por lo tanto, se le suman los respectivos valores y esto nos da esta matriz. Luego se multiplica la matriz inversa por la matriz Y de demanda final. Como es una matriz 3×3 y una matriz 3×1, quiere decir que sí coinciden, ya que las columnas de I menos A coinciden con las filas de la matriz Y. Al final queda una matriz 3×1, en donde el resultado de cada multiplicación es la producción bruta que debe tener ese sector. Por lo tanto, tenemos este es el valor en fracciones y este es el valor aproximado en decimales. Entonces, se expresa y se dice que, como en el primero nos dio 1058,56, quiere decir que el sector B, al incrementar esto en la demanda final, debe aumentar su producción bruta a 1058 para poder suplir esa demanda final y que no se generen pérdidas y se puedan generar ganancias. Por lo tanto, eso nos dicen los resultados de cada uno de los otros dos sectores. En el sector P nos dice que debe alcanzar una producción bruta de 950,66 y acá está en 825. Luego nos dice que el sector T debe llegar a una producción bruta de 1510,63. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.